Buenas noches, arquitecto. Mi nombre es Carla Lenny Tapia Sánchez y yo le voy a exponer el ítem 1, que es la viga portamuro. Aquí tenemos el índice, que tenemos lo que es la presentación, el concepto, los objetivos, el alcance, lo que son las responsabilidades, la normativa y permisos que se llega a utilizar en la obra, lo que son los equipos y herramientas, los materiales, la operación, que ahí entraría lo que es el antes, el durante y el después, lo que son las variables y el glosario. En presentación tenemos aquí lo que es la presentación de la obra, que el propietario es la persona Eric Rojas. El proyecto es un edificio de departamentos. En sí también es medio mixto, ya que en la parte de abajo, en la planta baja, entra lo que son tiendas que llegarían a ser para uso comercial. La dirección se encuentra en lo que es la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, en la esquina lo que es Chituri. Y el edificio en sí, el terreno tiene una superficie de 510 metros cuadrados y la construcción tiene una superficie en metros cuadrados de 2.500. Aquí podemos ver lo que son los planos del proyecto. En sí lo que tenemos en la planta baja, que como llegaría a ser ahí, se puede ver lo que son las tiendas comerciales y el estacionamiento. Primer piso que tenemos lo que son monoambientes. En segundo piso tenemos lo que son departamentos con unas habitaciones. En el tercer piso, que llega a ser departamentos mucho más grandes. Y cuarto piso más que todo dedicado a lo que es el área social. El ítem que yo les voy a explicar es la viga portamuro, y aquí podemos ver lo que es un 3D estructural del edificio. Aquí tenemos lo que son las vigas portamuro, y en sí en los objetivos tenemos que es analizar, o sea, analizar en sí las vigas portamuro para poder determinar, estimar de manera precisa los recursos, costos y procesos constructivos, y analizar el desarrollo del ítem seleccionado en sí durante las prácticas preprofesionales que estamos realizando. Los aprendizajes obtenidos y su relación con la formación académica en sí, con el fin de reflexionar, criticar críticamente en sí la experiencia de cada uno de nosotros como profesionales. En alcance, en sí, este es el alcance que tenemos en obra, que llegaría a ser lo que es tener una observación directa en obra con la ejecución del ítem, un levantamiento fotográfico y registro de avances constructivos por etapas, lo que es la revisión de planos arquitectónicos y estructurales, así como detalles constructivos asociados a lo que era el ítem, a las vigas portamuro, y la participación en su supervisión de calidad de materiales y mano de obra relacionada al ítem. Aquí en responsabilidades. Aquí en responsabilidades tenemos que el gerente general de la empresa es Edison Paniagua. Después de él sigue lo que es el proyectista, el ingeniero calculista. En el proyectista tenemos al arquitecto Samuel Quintero Paniagua. En el ingeniero calculista tenemos a Edwin Lobo. En sí, aquí el ingeniero calculista en sí es una empresa aparte que se encargan de puras estructuras, y todo eso es subcontratada. Luego tenemos ahí también lo que es el ingeniero colaborador, que es Jonathan Salazar. Y pues yo estoy a cargo de lo que es el arquitecto Samuel Quintero Paniagua. Y yo, como sería la practicante, que ya llegaría a ser yo, Carolina Tapia Sánchez. Y pues también tenemos lo que es el encargado de obra, que llegaría, no, en sí no es el encargado de obra, en sí es el maestro y capataz al mismo tiempo, que llegaría a ser don Adolfo Trudoya. Y pues los obreros a su cargo. Luego, en normativas y permisos, tenemos que la normativa que se utilizó para este ítem es la norma boliviana de hormigón 12.25.001. También se llegó a ocupar la 12.25.002 y la 12.25.003. En sí, aquí estipula que las condiciones estáticas de cálculo, tanto como el proyecto concluido como durante la ejecución, deberían ser cuidadosamente observadas. Y pues el tipo de hormigón que se llegó a ocupar era ese un hormigón de H21, que tiene una alta resistencia. En sí, esta resistencia es suficiente para soportar las cargas típicas transmitidas por estructuras residenciales o de mediana envergadura. En sí, como nuestro edificio no es tan alto, el H21
él tiene la resistencia suficiente para la construcción que estamos realizando. Aquí podemos ver lo que son los equipos y herramientas y también los materiales que vamos a llegar a utilizar en el ítem. Aquí en herramientas tenemos lo que se llegó a utilizar: la vibradora, la grifa, la tenaza, la dobladora de estribos, el flexómetro, la pala, la carretilla, la sierra circular, la moladora. En sí, aquí la vibradora se utilizó para lo que era el vaciado, para evitar que se formen cangrejeras, el vaciado de las vigas portamuro y así sucesivamente. Aquí en máquinas tenemos que se utilizó la máquina mixer y también el podcast. En materiales se llegó a utilizar lo que es el acero corrugado, las planchas metálicas para el encofrado, que aquí llegarían a tener dos medidas, que era el 50 por 50 y el 50 por 3 metros. También se llegó a utilizar lo que era la madera, y en sí la madera que se utilizó es la madera 8, que esto más que todo se utilizó para realizar los cierres en encofrado, donde, o sea, ya no entraba, o como las maderas planchas metálicas vienen por medida estándar, es como que no se podía tener un cierre, no sé, de 80 centímetros, ya que se puede utilizar la plancha de 50, pero sobraban 30 centímetros, y para estos 30 centímetros se llegó a utilizar lo que es la madera para los cierres del encofrado de las vigas en sí. Luego también tenemos lo que es el alambre de amarre, los clavos, la arena, la grava y el cemento Portland. En la operación tenemos, aquí se divide en antes, durante y después. En antes de la operación tenemos que es el desencofrado y curado de la platea y el relleno y compactado también de la platea. En el durante tenemos lo que es el armado de estructura, el colocado de estructura, el encofrado, el vaciado de hormigón, y en el después tenemos lo que es el desencofrado de la viga portamuro, el curado, el relleno y el compactado. Luego aquí podemos ver lo que es un plano de la viga portamuro, que es el detalle, ¿no?, de la viga portamuro que se llegó a utilizar. Y también tenemos detalles del nivel de altura, que ahí se puede ver simplemente con facilidad lo que es el nivel de terreno y a qué altura llega a estar la viga portamuro, que llega a ser a 40 centímetros arriba del nivel del terreno, que llega a ser el 00. Luego aquí tenemos lo que es el despiece de la viga portamuro. En sí se dividen por cada viga por número y tenemos de la viga 1 hasta lo que es la viga 19. Aquí ya vamos a comenzar con el antes. En el antes tenemos lo que es el desencofrado curado de la platea de fundación y también el relleno y compactado. Aquí podemos ver el desencofrado, que para el desencofrado se procedió a esperar la resistencia mínima del hormigón, que fue de 2 a 3 días. Y en el curado, aquí no fue necesario lo que es el curado de la platea, ya que se realizó en época de lloviznas bastante y es como que se hizo de forma automática y no hubo necesidad de hacerlo. Aquí podemos ver lo que son el relleno y el compactado de la platea de cimentación. Y aquí, pues más que todo se utilizó volquetas de arena negra para hacer el rellenado del compactado, ya que la arena que se llegó a utilizar no era la suficiente para hacer su relleno completo. Aquí tenemos el durante, que quiere ser el armado de la estructura, el colocado de la estructura, el encofrado y el vaciado del hormigón. Aquí tenemos lo que es en sí el armado de la estructura. Se divide en dos partes, lo que es la parte 1 y lo que es la parte 2. En sí se dividió de esta forma, ya que, como se había visto o como habían expuesto anteriormente, nuestro proyecto tiene dos tipos de fundación, que en la parte 1, toda esa parte tiene la fundación de platea de cimentación, y en la parte 2, que llegarían a ser las tiendas comerciales, tiene lo que son las zapatas. Es por eso que se dividió esa parte, ya que primero realizaron lo que era la platea de fundación y lo dejaron para después lo que era la zapata.
Luego del replanteo se pasó a armar lo que eran las estructuras de acero y en el armado comenzaron lo que en sí con la sección A. Aquí igual se divide en dos secciones, en la sección A y la sección B. En sí se divide de esta forma ya que facilitaba el acceso directo del material en la sección A y de esa forma podían avanzar de forma más rápida. Y ahí se puede ver de cómo comenzaron, ¿no? La parte verde que quieren ser los ejes horizontales 3, 4, 5 y 6, que ahí comenzaron a realizar el armado estructural de la viga 11, 14, 15, 16 y 19. Y en las líneas azules que llegarían a ser los ejes verticales que llegaron a comenzar, o sea, comenzaron con ello, que iría a ser la E, la F y la G, que hicieron el armado de las vigas 7, 8 y 9. Aquí podemos ver un detalle, o sea, más se puede decir más preciso de lo que fue el doblado de estribos. Aquí en sí me tomé personalmente la molestia de hablarle al maestro fierrista para que me indique cómo es que se realizaba el doblado preciso de cada uno de ellos. Se realizó según el despiece de la viga portamuro. Y aquí tomé un ejemplo para que lo puedan entender mejor, que cómo se fue haciendo el doblado. Aquí tomamos una dimensión que llega a ser un 20 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto de una viga. En sí, para el doblado de los estribos se resta 2,5 centímetros de cada lado, que llegaría a ser esto el recubrimiento, que en sí nos deja con una viga de 15 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. En sí aquí se realiza la suma de todos los lados que suma 110 centímetros y aquí también se le llega a añadir lo que son 5 centímetros de cada oreja que juntos sumarían 120 centímetros. Luego se resta unos centímetros dependiendo de lo que era el diámetro del acero de los estribos que llegarían a estar utilizando. Como ser, si tenemos un diámetro de 6 milímetros, se restaría 1,5 centímetros. Si tenemos un diámetro de 8 o de 10, se llegarían a restar 2 centímetros y así sucesivamente. Aquí en sí tenemos cómo realizar una lectura de planos. En sí aquí tenemos el despiece de la viga por muro y aquí la viga que tomamos como ejemplo es la viga número 7, que aquí se pueden ver las barras rojas, deberían ser las barras de refuerzo que tiene cada viga. Por ejemplo, aquí tenemos también, y aquí como se leería, sería una pieza de acero con un diámetro de 10 y la L representa lo que es la longitud de la barra de refuerzo, que aquí por ejemplo serían 2 metros punto 95. Y en los estribos, y aquí en los estribos se puede leer que tiene 9 estribos con un diámetro de 8 cada 15 centímetros y en la imagen que se puede ver es como va acomodado los estribos cada 15 centímetros como se dice en su especificación. Luego aquí tenemos lo que es el tipo de amarre que se llega a utilizar en, en el armado de la estructura en sí, que se puede ver que se utilizó el amarre cruzado, también conocido como el ocho. Y aquí se puede también puse distintos tipos de amarre que se llegan a utilizar en el transcurso de cada amarre que hacen con el tema de las estructuras, como ser el simple, el doble, el ahorcado, el cruzado, también conocido como ocho. Ah, y aquí en la imagen ya podemos ver cómo se va viendo el ítem avanzado. Y pues más que todo, el amarre simple se llega a utilizar en las mallas de losa, el amarre doble en los cabezales de la zapata, el ahorcado, también conocido como cola de mono, se llega a utilizar en los muros de contención para que el fierro no se deslice para abajo. Y el cruzado 8, o también conocido como 8, se llega a utilizar en los estribos, vigas y columnas. Luego, aquí podemos ver ya, se va viendo el avance de la viga portamuros y cuando la viga es demasiado larga como la que se puede ver en la imagen, se utiliza lo que es un empalme según el diámetro de la barra. Cada barra mide 12 metros
y el empalme depende del diámetro de la barra que se está utilizando. Por ejemplo, si tenemos una barra de media, el empalme llegaría a ser de 80 centímetros. Si tenemos una barra de 16, el empalme sería 1 metro. Y si tenemos una barra de 25, el empalme sería 1,20 centímetros. Luego aquí ya se ve el armado estructural casi terminado. Asimismo, los obreros van rellenando y compactando para comenzar a realizar lo que es carpetear. Y la carpeta se realiza con un concreto pobre de H05. Y aquí ya se puede ver cómo van quedando las carpetas y también se puede ver el grosor que llegaría a ser de 5 centímetros. Aquí ya comenzamos con el tema del encofrado. Para el encofrado se utilizan planchas metálicas cuadradas y rectángulas que llegarían a ser las cuadradas 50 por 50, como le había dicho anteriormente, y 50 por 3 metros. Para los cierres se ocupaban lo que son planchas de madera o cho, y ya aquí en las imágenes se llegan a apreciar cada plancha metálica, y la de 50 por 50 y la de 50 por 3 metros, y también la madera, cómo es que lo llegaron a ocupar. Y siempre antes de comenzar con el encofrado se realiza lo que es una previa limpieza de las planchas metálicas para que lleguen con o sea, porque estas llegan a llegar con muchos restos de hormigón por el uso continuo de diferentes obras por su alquiler. Y aquí para su limpieza se realizaron lo que son las espátulas y también se realizó una herramienta manual que, o sea, que ellos mismos inventaron, que lo hicieron con la mitad de un disco que se utiliza en la moladora y lo soldaron a lo que era una barra metálica y con eso realizaron la limpieza mucho más rápido. Luego aquí podemos ver cómo se fue acomodando el tema de las planchas metálicas para el encofrado y también se pusieron galletas en la galleta 5x5 en los laterales de la estructura y también en la parte baja. Por ahí se ve toda la parte del recubrimiento que va a tener. Y antes de realizar el encofrado, se pasó una capa de aceite sucio a las planchas metálicas para que este sea más fácil de desencofrar. Y ahí en las imágenes se puede ver cómo un albañil lo va esparciendo el aceite sucio en todas las planchas metálicas. Y para asegurar el encofrado se realizan dos tipos en sí de seguro. Uno en la parte superior, también conocido como son las grampas, que los albañiles mismos fabricaban dependiendo del grosor de la viga portamuro. Y usualmente las barras que utilizaron fueron de 8 milímetros. Y otra en la parte inferior que eran como estacas que también utilizaron barras de 8 milímetros. Aproximadamente eran de largo unos 20 centímetros. Estas barras que utilizaban eran más que todo residuos de lo que se llegaba a obtener de la barra de 12 metros, que es la completa. En sí eran los residuos, lo estaban reutilizando. Aquí ya se ve lo que es el encofrado casi terminado, listo para hacer el vaciado, pero antes una previa una previa revisión para que estén todos los seguros, ya que por la presión del hormigón las vigas pueden llegar a desbordarse. Es por eso que también nosotros utilizamos una previa suscripción, como se dice, ¿no? Que todas las grampas estén en su lugar y que también tengan las estacas suficientes para que por la presión no se lleguen a desbordar. Y aquí podemos ver un video de cómo van trabajando los albañiles con el termal armado del encofrado de la viga portamuro. Y antes de eso se realizaba la presión para que no se ya que se dice que cuando las presión salía ya que no ya va a
aquí también en el momento del vaciado, los albañiles van realizando pequeños golpes suaves, no tan fuertes, al encofrado para que esto vaya cediendo en la parte de abajo y no se quede todo en la parte de arriba. En el momento del vaciado, entre dos albañiles lo que hacen es alzar la carretilla para que le facilite al otro realizar el vaciado. Esto en sí es como una ayuda que realizan entre todos. Y para para evitar las cangrejeras, usaron lo que es una vibradora y una barra de acero para lo que era el y compactar la mezcla en sí y eliminar el aire atrapado y asegurar una distribución uniforme del hormigón entre lo que es la cangrejera. Aquí podemos ver un video de cómo se va utilizando lo que es la barra metálica para evitar esta cangrejera. Y también en la otra imagen podemos ver cómo vamos pasando el vibrador. En el después tenemos lo que es el desencofrado, el curado, el relleno y compactado. En el desencofrado tenemos lo que se realizó después de 48 horas aproximadamente. Y en el curado, en sí, como era en tiempo de llovizna, como lo habíamos dicho anteriormente, se realizó con eso. No fue necesario hacerlo de forma manual, sino que el clima mismo lo realizó. Y aquí ya podemos ver un poco del relleno y el compactado. En las variables tenemos tres que llegarían a ser las vigas de hormigón armado, las vigas de acero y las vigas mixtas. En las vigas de hormigón armado en sí se fabrican de hormigón reforzado con barras de acero y son muy comunes en la construcción debido a su resistencia y durabilidad. En las vigas de acero en sí son fabricadas con perfiles de acero que ofrecen alta resistencia y son utilizadas en estructuras que requieren soportar grandes cargas. Y también tenemos lo que es las vigas mixtas que combinan diferentes materiales como ser el hormigón y el acero para aprovechar las ventajas de cada uno y tener mucha más resistencia. En el sistema integrado de gestión tenemos que aquí el registro de control de seguridad ocupacional, que no cumplen dos en la hora que estamos nosotros. Por ejemplo, la que es de capacitación previa al proceso de construcción y también lo que es el personal capacitado en el uso de equipo. Aquí en la capacitación previa, esa capacitación nunca se realizó. Es como que todos son mandados por el capataz o el maestro que ellos les indica cómo realizar cada una de sus actividades. Y en el personal capacitado para el uso de equipo es como que cada uno aprende ahí mismo a manejarlo. No se le realiza una capacitación previa a- para el uso de esa máquina. Luego, el control de orden de limpieza sí se llega a realizar, pues también con el tema de las botas de seguridad sí cumplen, con los guantes de seguridad igual y con la limpieza en el trabajo también. Luego en el registro de seguridad medioambiental, pues cumple con lo que es el cubo de basura para los residuos producidos. Sí, en sí realizaban una limpieza general en fin de semana para dejarlo todo limpio para el lunes. En sí los materiales reutilizables sí llegaron a utilizar porque todo el fierro o el acero que no se llegó a utilizar o quedan pequeños restos de ello, todo lo reciclaban y lo vendían para con ese mismo dinero comprar más material. Control de ruido no se llegó a utilizar, no llegó a cumplir, la protección de suelo tampoco, y la limpieza del espacio público sí, ya que cuando llegaba el mixer siempre deja desechos, porque al finalizar lavan su máquina o el aparato que están utilizando y se llega a crear desechos en el espacio público. Inmediatamente los albañiles lo que hacen es limpiarlo, ya que personas o vecinos se llegan a quejar de ellos si es que llega a su portón o llega a parte de su acera. El registro de seguridad personal, aquí en sí los albañiles no utilizaban o no cumplían con que era el casco, ya que como estábamos más que todo en las vigas en la parte de abajo no había nada en la superficie en sí, ellos decían que no era necesario utilizar el casco ya que no tenían nada en la parte de arriba, o sea, construcción.
sobre su cabeza. Los guantes sí llegaban a cumplir, las botas igual, los pantalones de seguridad y también la camisa. En el análisis desde la perspectiva arquitectónica, tenemos que en sí las vigas portamuros son elementos clave que permiten lo que es mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico. Las vigas portamuros permiten lo que es ocultar las estructuras y liberar diseño sin restricciones. Y gracias a ellas el arquitecto puede llegar a organizar los espacios de forma más fluida y más limpia, sin que las columnas o elementos estructurales se vean forzados a coincidir con muros o tabiques. Y al elevar los muros sobre las vigas es posible insertar vanos continuos, ventanas, ya sea ventanas largas, franjas vidriadas, celosías, sin perder lo que es el soporte. Esto da como resultado fachadas mucho más estilizadas, modernas, donde la estructura no interrumpe con la intención estética de la construcción o del edificio. Y a finalizar tenemos lo que es el glosario, que aquí tenemos tres palabras que hemos aprendido en el transcurso del ítem y también una que es de otro ítem, pero que igual vamos aprendiendo, ¿no? Como ser lo que es gallinita, que en sí esto más que todo es como una retroexcavadora, lo que es blanquear, que se refiere al colocado de plastofora en la losa casetonada, y pues también lo que ella va a ser pichula, que se refiere al vibrador que utilizan en el vaciado del hormigón para evitar que tenga cangrejeras.